¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, vamos a seguir con los temas. En este caso, lo que vamos a ver es como una especie de síntesis de todo lo que venimos viendo hasta ahora, que es, digamos, un concepto fundamental, que es el del crecimiento económico y la restricción externa, ¿sí? Arranquemos, digamos, hablando un poquito de qué es el crecimiento económico y por qué es algo tan importante, ¿sí? Primero que nada, expliquemos el concepto. Eh, Habíamos visto, sí, que cuando el PBI aumenta, nosotros justamente decíamos que eso significaba que el PBI crecía. ¿Sí? Si, por ejemplo, en 2018, ¿no? Para hacer cuentas sencillas, vemos que el PBI es de 100 pesos y en 2019 es de 105, justamente ahí lo que diríamos es que el PBI creció un 5%, ¿sí? Aumentó un 5% en relación al año anterior. Obviamente que la idea de hablar de un proceso de crecimiento es cuando el PBI aumenta sostenidamente en el tiempo, ¿sí? Es decir, que por varios años vemos que la economía crece constantemente. ¿Por qué es importante que esto suceda? Bueno, justamente porque nosotros vimos previamente, ¿no? A partir de distintas identidades contables, que cuando el PBI crece, eso automáticamente se traduce en un aumento del nivel de ingresos de la economía, ¿sí? El tamaño de la torta se va expandiendo en línea con el aumento de la producción y eso es lo que, digamos, después tracciona al empleo, a los salarios. Entonces, lo que nosotros podemos decir es que justamente el crecimiento es la condición necesaria, pero no suficiente para lograr el desarrollo, ¿sí? Lo que nosotros acá estamos pensando es obviamente que si una economía no crece, si no aumenta la producción, es imposible que aumenten los ingresos y por lo tanto no puede mejorar la calidad de vida, ¿sí? Ahora, podríamos ver también, e incluso hay ejemplos de países que por periodos sostenidos mantienen una tasa de crecimiento positiva, incluso elevada, pero que a veces eso no se traduce en condiciones, digamos, de mejoras de calidad de vida para toda la población, ¿sí? Entonces, por eso hay que distinguir entre crecimiento y desarrollo. Crecimiento es la condición necesaria, pero no suficiente, ¿sí? Después lo que hay que lograr es que todo ese aumento de la producción y de los ingresos se traslade a toda la población, generando mejores condiciones de vida, no solo en términos monetarios, sino también en términos, digamos, de educación, de salud, calidad de empleo, ¿sí? Todo este proceso, digamos, va de la mano, pero ahora vamos a ver que para nosotros es fundamental enfocarnos en la cuestión del crecimiento, ¿sí? La primera, digamos, cuestión que tenemos que preguntarnos es, bueno, ¿dónde está parada hoy Argentina? ¿No? Y acá, digamos, lo que este gráfico está mostrando es justamente el nivel de PBI per cápita actual, ¿sí? Esto está medido en dólares a precios constantes para poder comparar todos los países. Y acá justamente están ordenados desde mayor a menor, ¿sí? Son 194 países. Fíjense, ahí están elegidos algunos como para que tengan una idea de dónde está ubicada Argentina, que ya gráficamente pueden ver que es algo que siempre se dice, que Argentina es un país de ingresos medios, ¿sí? Está, digamos, de la mitad de tabla hacia adelante, con un PBI de $22.000, ¿no? Y siempre nosotros discutimos, bueno, a ver, ¿qué es lo que tiene que suceder para que Argentina, ¿no?, pueda mejorar su calidad de vida, ¿no?, y aspirar a países más desarrollados? Bueno, obviamente tenemos que acercarnos a los países que están, digamos, más, con PBIs más altos, ¿sí? A ver, algunos casos para mencionar, el primero es Luxemburgo. Hay que tener en cuenta que el PBI per cápita es no solo el nivel de producción, sino también el tamaño de la economía, ¿sí? Entonces, algunos países que son muy pequeños, con aumento de producción no tan relevantes, pueden tener PBIs muy elevados. Y el caso de Luxemburgo, por ejemplo, es porque es una especie de paraíso fiscal dentro de Europa y es muy chiquitito, entonces por eso tiene un PBI per cápita tan elevado, ¿sí? Lo mismo puede pasar con los países petroleros, ¿no? Y acá es donde también sirve esto para distinguir lo que decíamos antes de crecimiento y desarrollo. Los países petroleros tienen un PBI per cápita muy alto, pero, digamos, eso no significa que la población tenga un buen nivel de vida. Si lo comparamos con el caso argentino, probablemente la gran mayoría de la población tenga, digamos, una calidad de vida o indicadores socioeconómicos por debajo de los argentinos, ¿sí? Pero bueno, y cuando vamos avanzando, Irlanda, Estados Unidos, Alemania,
Aparece adelante nuestro Chile, ahí no se ve, pero también está Uruguay, y después, digamos, por detrás tenemos México, Brasil, la gran mayoría de los países sudafricanos, ¿sí? Incluso China, que digamos, no está ahí marcada, pero está atrás de Argentina, ¿sí? Básicamente porque es un país con muchísima población, a pesar de que sea hoy la economía más grande del mundo, bueno, en términos per cápita está por debajo de Argentina, ¿sí? Entonces, la primera cuestión que nos tengo que preguntar entonces es, bueno, ¿cómo hacemos, no? ¿A dónde queremos llegar? Y ahí, digamos, como para tener una referencia, uno podría decir, bueno, mirá, hoy con un PBI per cápita de $40.000 estaríamos, ¿no?, en niveles de vida claramente de países desarrollados como Italia, España o Japón, ¿sí? Ahora, la pregunta es, ¿cómo se llega hasta ahí? ¿Sí? Y acá es donde aparece el crecimiento, porque justamente lo que estamos viendo acá es la foto, ¿no? ¿Dónde está parada Argentina en el año 2019? La pregunta es, ¿qué hay que hacer para llegar ahí? Bueno, justamente lo que hay que hacer para llegar ahí es crecer, ¿sí? Argentina debería aumentar su nivel de producción sostenidamente año a año para que eso se traduzca en un aumento del PIB per cápita. Y si logra hacer eso, empezaría a avanzar posiciones y obviamente a llegar a un PBI de ese nivel como para, podríamos decir, empezar a discutir cuestiones vinculadas con el desarrollo, ¿sí? ¿Cuáles son, digamos, las dos cuestiones que hay que tener en cuenta acá? Bueno, la primera, obviamente, hay que crecer. Pero además, fíjense que hay que crecer a la par del resto de los países, incluso más rápido. Porque si los países crecen más rápido que nosotros, esto lo podemos pensar como una carrera, ¿no? Si los países crecen más rápido que nosotros, a medida que vamos aumentando, si el resto aumenta más rápido, bueno, no lograríamos avanzar de posición, ¿sí? Independientemente de que, a pesar de que los otros países crezcan más rápido, igualmente hay que entender que si Argentina crece, eso dijimos antes, que mejora el nivel del PBI, los ingresos, con lo cual es digamos, una potencial mejora en la calidad de vida, ¿sí? Ahora bien, digamos, bueno, ¿cómo hacemos entonces? ¿Sí? ¿Qué hay que hacer para alcanzar esos niveles de PBI? Hagamos, primero que nada, para entender lo que significa la tasa de crecimiento, ¿no? La velocidad a la que Argentina podría crecer, digamos, un ejercicio hipotético. Fíjense, esto es lo que me está diciendo es, bueno, Argentina hoy, en 2019, ¿no? En realidad antes de la pandemia, tenía un PBI per cápita de $22.000. Nosotros dijimos que nos habíamos puesto como objetivo llegar a un PBI per cápita de $40.000. Entonces, este ejercicio, insisto, hipotético, ¿sí? Completamente ficticio, lo que me muestra es una cuestión simple matemática, que es la de decir, bueno, a ver, si Argentina todos los años crecería a una tasa del 1%, del 2%, del 3% o del 5%, ¿no? ¿Cuántos años tardaría en alcanzar ese objetivo de $40.000 de PIB per cápita? Fíjense, digamos, en el primer año, nosotros comparamos 2019, digamos, imaginémonos que en 2020 la economía argentina crece 1%. Bueno, fíjense que el PIB per cápita entonces sería de 22.220. Si crece, por ejemplo, al 3%, sería de 22.660. Y si crece al 5%, sería 23.100. Eso, digamos, cada una de esas columnas lo que me está mostrando es, bueno, si año a año la economía crece a esa tasa, fíjense los resultados que se obtendrían, ¿sí? El primer dato interesante a marcar es que en 13 años, si la economía lograra crecer al 5%, alcanzaría el objetivo, ¿sí? En 13 años prácticamente duplicaría su PBI. Para tener una referencia, estamos hablando de que para el 2032, menos de 4 mundiales, ¿no? Como una manera de medir esto, estaríamos logrando el objetivo. Ahora bien, uno puede decir, bueno, mira, esta tasa en realidad es bastante alta, ¿no? ¿Qué pasa si en lugar de crecer al 5% todos los años, Argentina crece al 3%? Bueno, fíjense que en ese caso tardaríamos un par de años más, ¿sí? En lugar de 13, 21 años es el tiempo que tardaríamos en llegar a ese objetivo para el año 2040. Digamos que no, ¿sí? Que también es una tasa elevada a 3%. ¿Qué pasa si Argentina crece al 2% todos los años? Bueno, ahí ya tardaríamos 31 años, ¿sí? En lograr el objetivo. Eso pasaría en 2050. Y si aún así esa fuese una tasa elevada y Argentina crece al 1%, ¿sí? Cada año, nos llevaría 60 años prácticamente duplicar el PBI, ¿sí? Recién para el 2050
79. Yo seguramente que no, quizás ustedes lo podrían llegar a ver, pero fíjense la diferencia entre crecer a un 1% o un 2%, ¿no? Uno a veces dice, pero crecer al 1, crecer al 2, la diferencia es mínima. Bueno, no es mínima, porque justamente las tasas de crecimiento se van acumulando y eso lleva a que las diferencias sean muy importantes, ¿sí? En 20, 30 años, que son los tiempos que tardan los procesos de crecimiento, fíjense que estamos hablando de una diferencia de PBI sumamente importante. ¿Cuál es el gran problema? Bueno, que ni siquiera Argentina hoy está creciendo al 1%, ¿no? Si miramos la evolución del PBI per cápita de Argentina, vemos que del 2011 la economía está no solo estancada, sino que se achicó su nivel de PBI. ¿Sí? Hoy, digamos, para el 2019, sin contar la pandemia, porque eso simplemente complejiza más el análisis, la tasa de crecimiento fue nula. ¿Sí? La economía entre 2010 y 2019 no aumentó nada, sino como vemos ahí, en términos, digamos, si comparamos con 2011, estamos por debajo de ese nivel. ¿Sí? La economía hoy está en los niveles de 2009-2010. ¿Sí? Entonces es un gran problema, porque como mirando el gráfico que decíamos antes, no solamente no estamos avanzando en esta carrera, ¿no? Por alcanzar a los países desarrollados, sino que estamos yendo para atrás. ¿Sí? En estos 10 años, el resto de los países siguieron avanzando y nosotros nos estancamos. Y por eso es que es tan importante el crecimiento y por eso es que es tan grave, ¿sí? El proceso que está atravesando la economía argentina. Y acá, digamos, una manera básica, no de verla, que decíamos antes, bueno, fíjense, hay una relación muy clara y muy evidente entre el PBI per cápita y la tasa de pobreza de la economía argentina. ¿Sí? Y es bastante intuitivo, lo decíamos recién. Cuando el PBI aumenta, eso aumenta el tamaño de la torta y eso por lo general se traduce en mejores ingresos para toda la población. ¿Sí? Cuando eso sucede, la pobreza se reduce y viceversa. ¿Sí? Cuando se achica el PBI per cápita, eso lleva al aumento de la pobreza. Fíjense que las grandes crisis, las grandes caídas del PBI per cápita en el 89, en el 2001 y después este estancamiento digamos, económico de los últimos 10 años, bueno, todo eso vino acompañado de aumentos importantes en la tasa de pobreza. ¿Sí? Y después, digamos, toda la baja importante del crecimiento del 2003 al 2011 y después el salto que pega en estos últimos años. ¿Está bien? Entonces, digamos, la pregunta es, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Entonces, al mirar los datos, uno puede distinguir ciertas características, digamos, que salen a la luz, ¿no? De la economía, que son las que permiten identificar este problema que vamos a llamar el stop and go, ¿no? Algo que también ya se conoce el término desde los 60, porque lamentablemente, digamos, las crisis recurrentes de Argentina se manifiestan por lo general de la misma manera. Entonces, la primera pregunta que nos vamos a hacer es, bueno, a ver, el problema que está atravesando la economía argentina, ¿es un problema global? ¿Sí? El resto de los países de la región también están, digamos, atravesando un proceso de estancamiento como nuestra economía o no. Bueno, la respuesta es que no, ¿sí? Porque si uno mira un poquito para atrás y mira la historia económica, esta sería la segunda década perdida, entre comillas, de Argentina, ¿no? En los 80 pasó algo muy similar. La gran diferencia justamente es que ahí la gran mayoría de los países de la región se vieron, digamos, atravesados por el mismo problema, que era la deuda pública. Pero acá, cuando comparamos la tasa de crecimiento promedio de los últimos 10 años, vemos que Argentina es el único país, ¿no? Incorporando la pandemia, que tiene una tasa de crecimiento negativa. Después viene Brasil con un crecimiento nulo, que eso, digamos, es un factor importante para Argentina porque es uno de los principales socios comerciales. Pero vemos que el resto de la región, en los últimos 10 años, como decíamos antes, lo grave de esto es que nos alcanzaron algunos países como Chile, Uruguay, directamente nos pasaron, ¿sí? Tienen un PBI per cápita más alto, cuando históricamente siempre tuvo un PBI per cápita más bajo, ¿sí? Entonces, claramente no es un problema regional, sino es un problema particular de la economía argentina. Y digamos, ¿cuál es esa particularidad? ¿Sí? ¿Cuáles son los rasgos distintivos que tiene la economía argentina? Bueno, hay dos variables que claramente sobresalen y que rápidamente las podemos identificar, que son una inflación mucho más elevada que en el resto de los países y obviamente, ahora vamos a ver, eso acompañado de
un aumento del valor del dólar también en una línea similar. ¿Sí? Fíjense que en el resto de los países las inflaciones y los movimientos del tipo de cambio son sumamente bajos. Y entonces podrían decir, bueno, la explicación tiene que venir por acá. Y ahí es donde aparece el stop and go. ¿Sí? Como decíamos antes, el stop and go lo que me dice es una economía que avanza y que se frena, que avanza y que se frena, y que si justamente vuelven a ver el gráfico del PBI per cápita, ¿no? Tiene ese como serrucho, que justamente es un año de crecimiento, un año de recesión. Un año de crecimiento, un año de recesión. ¿Sí? Stop and go. Avanzo y freno. Y por detrás lo que tenemos es este círculo vicioso, cuya raíz, digamos, el origen del problema, ahora vamos a echarlo más adelante, es la inflación. ¿Sí? Pero básicamente lo que hace la inflación es que, digamos, lleva al gobierno a tratar de utilizar el tipo de cambio, ¿no? como la herramienta, como el ancla cambiaria para tratar de que el tipo de cambio frene el aumento de los precios, y eso lleva, como vimos previamente, a la apreciación del tipo de cambio real. ¿Sí? Recuerden que cuando el tipo de cambio real se apreciaba, eso significaba que se abarataba el dólar, ¿sí? Se abarataban los bienes que se compraban con dólares, y obviamente cuando se apreciaba el tipo de cambio real, la inflación aflojaba. ¿Sí? Entonces, cuando todo eso pasaba, ¿a qué llevaba? A que los ingresos de la economía argentina aumentaran en términos reales. ¿Sí? Eso llevaba a una recuperación de la demanda, eso llevaba a una recuperación de la producción, pero por detrás lo que vamos a ver es que eso también lleva a que aumenten las importaciones y que aumente la demanda de dólares. ¿Sí? La población tiene ingresos más elevados, por lo tanto ahorra más, y sabemos que buena parte de ese ahorro se canaliza a través de la compra de dólares. Entonces, tanto por el lado del aumento de las importaciones como por el lado de la demanda de dólares para ahorro, lo que tenemos es un aumento muy importante de justamente la demanda de dólares. ¿Sí? Y ese aumento de la demanda de dólares, comparado con una capacidad de generar divisas que no va en línea con esa demanda, bueno, presiona en el mercado cambiario, ¿no? Hasta que justamente eso lleva a una devaluación del tipo de cambio. Como ya vimos, esa devaluación del tipo de cambio lo que hace es disparar la inflación, que se acelera, y ahí de vuelta tenemos a el gobierno tratando de estabilizar el tipo de cambio para frenar la inflación, y eso lleva a la apreciación del tipo de cambio real, y este proceso vuelve a iniciarse, ¿sí? Cuando lo vemos en los datos de Argentina, se hace muy evidente, ¿sí? Fíjense que están marcadas con las franjitas en rojo los tres momentos donde el tipo de cambio pega un salto brusco, ¿no? 2014, fines de 2015, 2018, 2019. Abajo, fíjense cómo la inflación, cuando el tipo de cambio se pega una devaluación fuerte, la inflación acelera, ¿sí? Aumenta rápidamente. Cuando la inflación aumenta, vean cómo el salario real se reduce, ¿sí? Y cuando eso sucede, cómo la actividad económica cae. ¿Está bien? Después tenemos que el tipo de cambio se estabiliza, la inflación empieza a bajar. A medida que la inflación empieza a bajar, eso lleva a la recuperación de los salarios, y eso lleva a la recuperación de la actividad económica, y digamos por detrás la presión por el lado de la demanda de dólares, que va como allanando el camino para la siguiente evaluación, ¿sí? Entonces acá tenemos el proceso de stop and go. Momento de evaluación, recesión, se estabiliza el dólar, la economía vuelve a mejorar, avanzamos un poquito, eso genera la siguiente evaluación, frenamos, ¿sí? Y así tenemos este proceso, digamos, en el cual la economía argentina se encuentra atrapada hace ya 10 años, ¿sí? Por detrás, como decíamos, digamos, el origen de este problema es la inflación. ¿Sí? La inflación lo que hace, como decíamos antes, a medida que el tipo de cambio se empieza a apreciar y empieza a haber una presión sobre el dólar, el gobierno lo que trata de hacer justamente es tratar de mantener el tipo de cambio estable. ¿Sí? El Banco Central, recuerden que si había mucha presión en el mercado cambiario, es decir, si había más demanda de dólares que, digamos, la oferta, esa diferencia la tenía que poner el Banco Central de sus reservas para evitar la devaluación. ¿Sí? Entonces, fíjense, por ejemplo, acá como desde el 2011 hasta fines del 2013, el Banco Central estuvo constantemente teniendo que poner dólares en el mercado cambiario para sostener el tipo de cambio. ¿Sí? Fíjense cómo aumenta, pero aumenta de una manera bastante controlada. ¿Qué pasa? Bueno, en un momento esas reservas se agotan y eso lleva a la devaluación. ¿Sí? Fíjense que ahí pega un salto el tipo de cambio,
después se vuelve a estabilizar, pero vean cómo esa devaluación, digamos, equilibra el mercado cambiario y a partir de ahí las reservas internacionales empiezan a crecer, ¿sí? Ahora bien, por detrás de esto, lo que tenemos es que justamente en todo este periodo donde el gobierno trata de mantener el tipo de cambio estable para frenar la inflación, lo que está pasando es que el tipo de cambio real se está apreciando, ¿sí? De nuevo, fíjense este gráfico, TCRM es el tipo de cambio real multilateral. Bueno, vean cómo a partir del 2007-2008 el tipo de cambio empieza a apreciarse y justamente esa apreciación que dijimos que significa que los bienes importados o los bienes en dólares se abaratan, bueno, eso impulsa las importaciones por un lado, por otro lado reduce el incentivo a exportar y todo eso lleva a que se vaya reduciendo sistemáticamente el superávit comercial, ¿sí? Digamos, todo lo que se exporta menos lo que se importa, bueno, cada vez se importa más, cada vez se exporta menos, entonces el saldo comercial, fíjense que era bastante superavitario, la línea naranja, se va reduciendo a la par que el tipo de cambio real se va apreciando hasta que, bueno, obviamente eso termina un déficit de la balanza comercial, empezamos a perder divisas y el tipo de cambio se evalúa. Fíjense de vuelta los saltitos en 2014, fines de 2015, 2018, 2019 y cómo eso lleva a que después se mejore la balanza comercial, ¿sí? Recuerden que por detrás el ajuste, ¿no? Cómo mejorar la balanza comercial era básicamente porque la devaluación provocaba una recesión muy fuerte y eso llevaba a que se reduzcan las importaciones. Entonces rápidamente la balanza comercial mejora, pero fundamentalmente por la recesión que provoca la devaluación, ¿sí? Y por detrás de esto, el otro, digamos, efecto muy importante que tenemos es que también el salario medido en dólares crece muchísimo, ¿no? Acá lo que tenemos es la evolución del salario real medido en moneda local, es decir, el poder de compra local, que es la línea verde gruesa. Pero fíjense cómo para que el salario real crezca, lo que empieza a pasar es que el tipo de cambio real tiene que apreciarse, ¿sí? Lo decíamos antes. Lo que hace el gobierno es tratar de frenar el valor del dólar, ¿sí? De esa manera tratar de frenar la inflación, pero en todo ese proceso lo que pasa es que el tipo de cambio real se aprecia. Entonces, cuando eso sucede, lo que pasa es que el salario medido en dólares crece muchísimo, ¿sí? Nuestro poder de compra en dólares aumenta mucho y eso justamente también presiona por el lado de el ahorro de divisas y también por el lado de la mayor demanda en las importaciones, que justamente presiona por el lado de la demanda hasta que, bueno, fíjense ahí, como decíamos siempre, 2014, fines de 2015 y 2018-2019, las devaluaciones, que son las que hacen bajar abruptamente el salario en dólares, un poquito menos en pesos, y ahí vuelve a aparecer, vuelve a crecer el salario, nos quedamos sin dólares, devaluación abrupta, ¿sí? Y digamos, lo paradójico de todo este proceso es que la línea verde, que nos muestra el crecimiento del salario real, bueno, lo que me muestra es que del 2010 al 2019, el salario real creció hasta más o menos el 2015, después se redujo, y para fines del 2019, el salario real es exactamente el mismo que había en 2010, ¿sí? O sea, la economía a través de estos ciclos tuvo mejora salario real, después caída, pero estamos de vuelta en los mismos niveles del 2010, ¿sí? Y digamos, por detrás de todo esto, el último, digamos, la última cuestión que es importante mencionar, que lo charlamos en la clase de inflación, es el tema del déficit fiscal, ¿sí? Fíjense, las barras azules me están mostrando el resultado fiscal del gobierno. Vean cómo a partir del 2006 empieza cada vez a reducirse el superávit hasta que para 2009 caemos en un déficit y cómo ese déficit se va profundizando año a año hasta el 2017. Y como habíamos dicho que justamente buena parte de ese déficit se financiaba a través de, digamos, la asistencia directa del Banco Central, ¿sí? Lo que implica emitir dinero. Entonces, acá lo que decimos es una síntesis monetaria estructuralista, porque cuando hablamos de que, bueno, la inflación, ¿cuáles son las causas de la inflación? Que uno te dice, no, es la cantidad de dinero, otro te dice, no, es el dólar. Bueno, en realidad son las dos, ¿sí? Porque fíjense que lo que esto me está diciendo es el déficit fiscal financiado con emisión monetaria lo que hace es meter más peso en la economía, ¿sí? Que esos pesos, una buena cantidad, si vos tenés una economía estancada, esos pesos hay una parte que van a la compra de dólares y justamente eso es lo que después lleva a la devaluación
y al aumento de la inflación. ¿Sí? Entonces, podríamos decir, ambos tienen razón. O sea, el déficit fiscal es parte del problema porque eso lleva al financiamiento, la inyección de liquidez de dinero en la economía, pero, digamos, lo que está pasando también es que tu economía se queda sin dólares, ¿sí? Digamos, porque si vos tuvieses una buena cantidad de dólares, el financiamiento del déficit podría sostenerse sin que ello presione en el mercado cambiario, ¿sí? Entonces, digamos, las dos cosas son parte del problema. El aumento del déficit, que se financia con emisión, y a su vez que tu economía no genera los dólares suficientes, y entonces la combinación de estos dos elementos me lleva a la presión en el mercado cambiario y finalmente a las devaluaciones, ¿sí? Bien, ahora, digamos, tenemos la manifestación, ¿no? El problema, ya sabemos cómo se ve, la pregunta es ¿por qué pasa esto? Y acá es donde aparece el concepto de la restricción externa, ¿sí? ¿Cuál es la causa, ¿no? O cómo podemos describir este proceso en términos de cuestiones más bien teóricas. Entonces, primero que nada, repasemos el proceso de crecimiento, ¿sí? Acuérdense, para que una economía, para que el PIB aumente, nosotros tenemos por un lado la capacidad productiva de las empresas y por otro lado tenemos la demanda, ¿no? Entonces, ¿qué dijimos? Bueno, mira, para que las empresas quieran producir más, tiene que haber una demanda que lo convalide. Entonces, el proceso de crecimiento se da, ¿no? Cuando crecen de manera equilibrada la demanda con la capacidad productiva. Si la demanda crece y la capacidad productiva no acompaña, tenemos un problema, porque las empresas se verían, ¿no? Como dijimos, muy presionadas por el lado de la demanda y sin capacidad instalada para responder y seguir aumentando la producción. Y si crece la capacidad productiva y la demanda no acompaña, también es un problema porque las empresas verían que no pueden colocar su producción en el mercado, ¿sí? Entonces, el proceso de crecimiento económico tiene que darse con un aumento sostenido de las dos cosas, ¿sí? Si alguna de las dos sube por encima, eso lleva a un problema, ¿sí? Entonces, la cuestión acá es ver cómo se da este proceso, ¿sí? Hagámoslo bien esquemático. Imaginemos, ¿no? Una economía que lo que tiene es un techo, ¿no? Una capacidad productiva, y esa capacidad productiva puede crecer a una determinada velocidad, ¿no? Digamos que las empresas pueden aumentar la producción como mucho a un 6% cada año, ¿sí? Entonces, y acá lo que tenemos es que la demanda agregada de la economía está creciendo al 4%. ¿Qué estaríamos diciendo? Bueno, mira, hay margen para crecer un poquito más porque la capacidad productiva de tu economía está por encima del nivel de demanda agregada. Entonces, ahí, ¿qué diríamos? Bueno, mira, vos podés aumentar el consumo, ¿no? El consumo privado, aumentar el gasto público, que eso impulse la demanda agregada hacia arriba para que la economía crezca a una velocidad más alta. ¿El problema cuál es? Bueno, el problema es que si vos te pasás de rosca y haces que la demanda agregada crezca por encima de la capacidad productiva, sabemos que eso lleva a que las empresas no puedan seguir produciendo, ¿no? Y ahí se daría el famoso exceso de demanda, donde veríamos que toda la economía está trabajando a su máxima capacidad y si vos seguís impulsando la demanda, lo que verías es que empiezan a aumentar los precios porque las empresas no pueden seguir aumentando la producción, ¿sí? Acá lo que tendríamos es una restricción de oferta. En este caso lo que tendríamos es que tu economía no puede crecer más porque llegó al límite de su capacidad productiva. Están todas las empresas de la economía produciendo su máxima capacidad y entonces te chocas con algo, ¿sí? Te chocas con una restricción que en este caso es de oferta. ¿Cómo podrías hacer para tratar de crecer a una velocidad más elevada sin que eso se choque con esta restricción? Bueno, obviamente lo que deberías hacer es hacer políticas públicas, ¿no? Para, digamos, aumentar la inversión y que eso haga que las empresas aumenten la capacidad productiva y de esa manera, digamos, que esta restricción que vos tenías se desplaza hacia arriba y que tu economía pueda crecer a una velocidad más alta que antes sin que eso genere tensiones, ¿sí? Uno podría pensar que este esquema o esta restricción sea en los países más desarrollados. Pero en los países periféricos como los nuestros, el problema es distinto. ¿Por qué? Porque antes de llegar a este límite o a esta restricción de oferta, lo que tenemos es que la economía se encuentra con una restricción externa. Es decir, que las empresas mucho antes de llegar al límite de su capacidad productiva, se dan cuenta que no pueden seguir produciendo, pero porque no tienen los recursos importados necesarios, ¿sí?
Entonces acá lo que aparece, y que ya lo habíamos mencionado un poquito antes, es que la restricción que tiene tu economía es una restricción externa. Es decir, que el problema que vos tenés es que tu economía utiliza más insumos importados o demanda más dólares de los que genera, ¿no? Y esquemáticamente lo que tenemos acá es, bueno, mirá, tu techo es más bajo. Tu techo no es ese 6% que sería digamos, tu economía trabajando a la máxima capacidad, sino que mucho antes de llegar a esa restricción, tu economía se enfrenta con un problema, que es que vos aumentás la demanda, pero te das cuenta que eso impulsa las importaciones, impulsa la demanda para ahorro, tu economía no genera los dólares suficientes para satisfacer esa demanda, y entonces eso termina en una devaluación de tipo de cambio, un aumento de los precios, una recesión que te vuelve a llevar para abajo, ¿sí? Es un techo, una restricción, que es lo que no te permite crecer. Si vos lograras tirar ese techo para arriba, podrías crecer a una tasa más elevada, ¿sí? Pero hoy Argentina no puede crecer más de este nivel, ¿sí? Digamos, dejando de lado el esquema y pasando un poquito más a las cuestiones que hemos visto en clase, ¿no? Cuando nosotros hablamos de una economía cerrada, es decir, una economía que no tiene ni exportaciones ni importaciones, decíamos que el PBI, ¿sí?, es igual a los tres componentes de la demanda agregada, en este caso consumo, gasto público e inversión. Y en esta economía, digamos, ¿cómo podríamos hacer para crecer? Bueno, podríamos decir muy sencillo, ¿no? Aumentamos la demanda, aumentamos el gasto, aumentamos el consumo, eso lleva a un aumento de la producción y a priori no había ningún tipo de restricción. La empresa responde ante la demanda produciendo más y vos no tenés, en este caso, digamos, un límite. Ahora, ¿qué pasa? Cuando nosotros pasamos a una economía abierta, ¿sí?, ahí aparecen dentro de la demanda agregada, ¿no?, o dentro de nuestra identidad contable, las exportaciones menos las importaciones, que en realidad las importaciones, digamos, las pasamos del otro lado, fíjense en la última parte, las pasamos sumando del lado del PBI, porque justamente en realidad son parte de la producción. Lo que estamos diciendo acá es que hay una parte de la producción que se realiza con insumos importados. Entonces tenemos que la producción, ahora con un componente importado, es igual a la demanda agregada, que ahora tienen las exportaciones como parte también de la demanda agregada, ¿sí? ¿Qué pasa ahora cuando nosotros decimos, bueno, y queremos hacer que nuestra economía crezca más rápido? Impulsemos la demanda agregada, ¿sí? De vuelta, impulsemos el gasto, impulsemos el consumo. El problema es que ahora, para producir más, necesitamos importaciones, ¿sí? Porque justamente dijimos que para producir ahora hay un componente importado bastante relevante. Entonces, fíjense que cuando esto sucede, aumentan las importaciones y eso me lleva, ¿no?, en este esquema muy sencillo, a una necesidad de divisas o también a un déficit de balanza comercial. Entonces, fíjense que la única manera de hacer que este proceso sea sostenible en el tiempo, es decir, de impulsar sostenidamente la demanda y la producción, sí o sí necesito exportaciones que que acompañen al aumento de las importaciones. Si no, de lo contrario, como ya dijimos, terminamos con una devaluación de tipo de cambio, ¿sí? La única manera de lograr un crecimiento sostenido es que exportaciones e importaciones vayan de la mano. ¿Está bien? Entonces, a partir de todo este diagnóstico y del desarrollo teórico, bueno, obviamente, digamos, ¿qué podemos hacer? ¿Sí? ¿Cómo podemos salir de este estancamiento que la economía argentina se encuentra atrapada hace 10 años? Bueno, varias de las cosas que a partir de lo que vimos como que se desprenden, ¿no?, digamos, de lo mismo que ya analizamos. La primera cuestión fundamental que hay que entender es que hay que estabilizar la economía, ¿sí? O sea, la economía presenta un componente muy volátil, saltos inflacionarios acompañados por devaluaciones muy abruptas, ¿sí?, que además vimos que cada vez son más elevadas. Entonces, primero que nada hay que estabilizar la economía, ¿sí? Y obviamente para estabilizar la economía lo primero que hay que hacer es bajar la inflación, algo que vemos que es bastante difícil porque ya hace 10 años que no hay, digamos, diferentes gobiernos trataron y aún así ninguno pudo encontrar la solución al problema, ¿sí? Pero lo primero que hay que tener en cuenta es eso. Sin estabilización macroeconómica no hay manera de salir de este problema, ¿sí? Ahora, ¿cómo salimos? Bueno, a partir de lo que vimos, hay que tratar de respetar ciertas cuestiones a nivel macroeconómico, como por decir ciertas restricciones, ¿sí? La primera es que vos podés expandir la demanda agregada,
¿sí? Pero eso tiene un límite, ¿sí? Que ese límite justamente está dado por el sector externo. Vos no podés, de alguna manera, pasarte de rosca aumentando la demanda agregada, porque si tus exportaciones no acompañan, entonces eso te presiona en la balanza comercial y te presiona por el lado del tipo de cambio, ¿sí? Como decíamos antes, la inflación es fundamental, hay que entender que digamos, es el origen del problema y que entonces si vos lográs bajar la inflación, bueno, una vez que la logres bajar hay que tratar de mantenerla estable, porque si no, justamente ahí aparece este problema y se desata este círculo vicioso, ¿sí? Por el lado, digamos, del objetivo de la política cambiaria, justamente lo que vimos es que hay que tratar de mantener un tipo de cambio real estable, ¿no? Ni grandes devaluaciones, porque eso también me desencadena en el proceso, ni tampoco grandes apreciaciones, porque justamente eso me impulsa a, digamos, la salida de divisas y me reduce las exportaciones. Y entonces vos tenés que tratar de mantener el tipo de cambio real estable. Por el lado fiscal, justamente ahí aparece el principal rol para tratar de redistribuir los ingresos adecuadamente, ¿no? Vimos que con la política fiscal, tanto por el lado del gasto como los impuestos, tratar de que eso sea lo más progresivo que se pueda, como para redistribuir ingresos, y tratar de esa manera equilibrar también la demanda agregada, ¿sí? Y después tenemos la pata monetaria, que también es muy importante. El objetivo del Banco Central acá, como ya hemos visto, es tratar de mantener la liquidez de la economía en línea, ¿sí? Digamos, primero que nada, entendiendo que la política fiscal tiene límites y que entonces hay que tratar de mantener el déficit relativamente equilibrado. Obviamente, si hay una recesión, el gobierno tiene que salir a gastar más, pero bueno, después recordar que, digamos, si uno sostiene ese déficit de manera persistente, eso lleva al financiamiento monetario y justamente a la inyección de liquidez, ¿sí? Entonces ahí el Banco Central, con la política monetaria, el principal objetivo es tratar de mantener esa liquidez en línea, ¿sí? Y tratar de lograr que las tasas de interés se mantengan relativamente estables y sobre todo en términos reales que sean positivas para tratar de incentivar el ahorro, ¿no? Que se vuelque a instrumentos en pesos y no que se demande en dólares, que también es un elemento que, como vimos, nos presiona por el lado de la demanda de dólares, ¿sí? Y bueno, obviamente que la variable fundamental, que es la que nos permite salir de todo este embrollo, son las exportaciones, ¿sí? Si la economía argentina no logra aumentar las exportaciones, no hay manera de salir, porque justamente lo que estamos viendo es que hacen falta dólares, ¿sí? Entonces, podríamos decir, los dos consensos fundamentales es por el lado macroeconómico, entender que hay que tratar de lograr que la inflación baje, ¿no? Persistentemente, aunque eso lleva bastante tiempo, y por otro lado tratar de que el objetivo fundamental sea el impulso de las exportaciones, porque justamente eso va a generar los dólares necesarios para que ese proceso, ¿no?, de desinflación se pueda hacer sin que en el medio te vuelvas a chocar con, digamos, problemas en el frente externo que te llevan a devaluar el tipo de cambio y otra vez vuelve a aparecer el problema inflacionario, ¿sí? Verdaderamente es una cuestión muy compleja, ¿no? Lo vemos, nos muestra la realidad, porque ya hace 10 años que la economía argentina no puede salir de este problema, pero bueno, también, digamos, hoy más que nunca nos damos cuenta de la gravedad del asunto y entonces como que hay mucho más consenso en términos de qué es lo que hay que hacer y cómo hay que lograrlo, ¿sí? Pero bueno, es una cuestión bastante complicada, así que esperemos que en los próximos años esto pueda solucionarse, ¿sí?